Hola a todas y todos. Hoy vamos a hablar acerca de los diseños de investigación. Cuando hablamos de diseño de investigación, básicamente ya estamos hablando en cómo nosotros vamos a tratar de probar las hipótesis si es que corresponde, ¿ya? O cómo, mejor dicho, vamos a estudiar las variables en cuestión. Desde ese punto de vista, nosotros tenemos dos tipos de diseño. Los diseños no experimentales, ¿ya? Vale decir, aquellos diseños donde las variables son variables a secas, ¿ya? Donde habitualmente vamos a ver que sí hay variables dependientes, ¿ya? Pero los no experimentales básicamente tiene que ver donde no hay una manipulación de la variable independiente, ¿ya? Sino que solamente observamos lo que hay, ¿ya? Y acá obviamente vamos a encontrar estudios que sí producen o muestran más causalidad que otros, ¿ya? Y los diseños experimentales, ¿ya? Que lo que hacen básicamente es observar los efectos de la manipulación de la variable independiente en la dependiente, ¿ya? Por ejemplo, lo que veíamos en el caso de los dispositivos de entrada en una serie de parámetros fisiológicos de productividad, entre otros. Estos, a su vez, ¿cierto? Los no experimentales, donde no hay manipulación de las variables independientes, son estudios de tipo transversal, ¿ya? Y de tipo longitudinal, ¿ya? Podríamos decir que los transversales son una fotografía, ¿ya? Hay una cámara de fotos, ¿cierto? Y los longitudinales son una película, ¿ya? Vale decir, los transversales lo que muestran es la realidad de una situación en un momento en particular, ¿ya? Y los longitudinales lo que hacen es mostrar la evolución, ya sea mirando hacia adelante o hacia atrás, de una situación en particular, ¿ya? Como les decía, en los experimentos se controla una variable, ¿ya? Para ver cómo se comporta la variable dependiente, ¿ya? Entonces, obviamente que hay muchas cosas que no se pueden hacer desde el punto de vista de los estudios experimentales, como, ¿no es cierto?, producir daño a las personas. Ya eso lo vamos a ver en la parte de ética, pero básicamente en lo experimental lo que nosotros tratamos es manipular una variable para ver un efecto en otra, ¿ya? Y ahí tenemos los tres tipos de diseño que son los preexperimentales, los cuasi experimentales y los experimentos puros. Vamos a ver ahora a comenzar por los no experimentales. Los no experimentales, específicamente los transversales, son aquellos que recogen datos sobre las características de un grupo de individuos en un momento y un lugar determinado, ¿ya? Son una especie de foto, como les decía, en el eje temporal, ¿ya? Y ahí tenemos los estudios exploratorios, que ya hemos hablado de ellos cuando el tema está muy poco investigado, es una aproximación inicial. Los descriptivos, que es como el estudio transversal por excelencia, ¿cierto? Y los correlacionales causales, donde yo veo una relación entre una y más variables o entre dos y más variables. Por ejemplo, ¿cierto? A mayor autoestima, menor miedo al fracaso, ¿cierto? O hablar en público, ¿ya? ¿Cuáles son las ventajas de estos? Es que son relativamente sencillos de realizar y relativamente baratos también. En el caso, por ejemplo, de los correlacionales causales, permiten calcular asociaciones, por ejemplo, entre algunos factores y enfermedad, y también permiten el cálculo de la prevalencia, ¿ya? Vale decir cuál es la cantidad de casos versus el total en un momento en particular, ¿ya? ¿Cuál es la desventaja? Es que como es una foto en un momento en particular, no me permite ver los casos nuevos que se van sumando o eliminando en su efecto, ¿ya? Y enfermedades cortas es de poca utilidad porque hagamos cuenta que yo tomo una foto en un momento en particular y el cuadro o la patología ya pasó, ya no lo vi, ¿ya? A eso se refiere ese punto en particular, ¿ya? Entonces, como les decía, estos estudios, ahí está lo que hablábamos anteriormente, recogen estos datos sobre las características de un grupo de personas o de individuos y tenemos poco estudiado los exploratorios, descriptivos, un ejemplo muy clásico es el censo, y los correlacionales o correlacionales causales que lo que buscan es asociación. Vamos a ver un poco de cada uno, unos ejemplos. Por ejemplo, aquí están un estudio acerca de dolor musculoesquelético, ¿ya? Que además también se transformó después en correlacional causal, ¿vale? Es decir, veían dolor y después veían qué tipo de postura las personas ocupaban para trabajar con el notebook, por ejemplo, ¿ya? Y después cómo cargaban la mochila, ¿ya? O un maletín, y después se hacía una asociación, una relación, o sea, estudio descriptivo, recolectamos la información y después se hacía una correlación, por ejemplo, mayor dolor con las, por ejemplo, peores posturas, ¿cierto? O por la carga asimétrica, por ejemplo, de un morral, por darles un ejemplo.
Por ejemplo, aquí se puede ver también el estudio que hemos visto, ¿cierto? Con respecto al, al- perdón, al caso que mostrábamos anteriormente, donde veíamos, por ejemplo, qué tipo de computador ocupaban más, si era laptop y desktop, o solo y desktop, ¿cierto? Y ahí estamos viendo, por ejemplo, esto es una típica descripción, o sea, una típico estudio descriptivo, ¿ya? De un estudio transversal, donde yo describo qué es lo que hay. Aquí está la foto, ¿ya? De las personas que respondieron a esta encuesta, ¿ya? Ese porcentaje eran mujeres, este eran hombres, este era, por ejemplo, el tipo de actividad, si eran alumnos de pregrado, de magíster, de doctorado, profesor, otro, ¿cierto? La dominancia, etcétera. ¿Ya? Una foto, ¿cierto? Y como resultados, en este caso, obviamente, se encontró que no había una asociación entre el computador y las variables, ¿cierto? De dolor. Y aquí muestra, por ejemplo, la parte ya correlacional, ¿ya? Y ahí vi una asociación significativa entre las variables años de uso y molestia en la mano derecha, por ejemplo. Esto fue lo que salió. Entonces, cada una de las variables se fueron probando con la prueba esta, chi cuadrado, ¿cierto? Para ver la relación entre cada una de ellas, ¿ya? Y en este caso, ¿cierto? Con respecto al sexo o al género, fue posible observar dependencia con otras variables como, de disconfort, por ejemplo, ¿cierto? Cuello, columna, zonas glúteas y hombros izquierdos. Al decir, en este caso las mujeres padecían mayor dolor que los hombres. ¿Ya? Dato rosa. En este caso, por ejemplo, donde tomamos dimensiones corporales de las personas, ¿ya? Acá se recolectaron los datos, ¿ya? Pero también, por ejemplo, en el de mobiliario escolar nosotros hicimos una asociación, una correlación con cuán bien calzaban con los mobiliarios, ¿ya? Y también sería estudio de tipo correlacional, o sea, transversal de tipo descriptivo correlacional, ¿ya? Ahora, eso no quiere decir que todos tengan que ser así. Uno perfectamente puede hacer un estudio 100% descriptivo, ¿ya? O correlacional. Ahora, que haya correlacional sí o sí implica que tiene que haber al menos una descripción. Eso es importante, se me ha olvidado mencionarlo. Vale decir, ¿se acuerda cuando hablamos de exploratorio, descriptivo, correlacional, causal? ¿Ya? Bueno, mientras más arriba yo estoy o más me aproximo a la relación de causalidad, más tienen que cumplirse las características del otro. O sea, yo tengo que al menos recolectar los datos, describirlos, ¿cierto? Asociarlos, correlacionarlos, ¿cierto? Buscar alguna diferencia y luego establecer una relación de causalidad. Ya. A su vez, tenemos los estudios no experimentales de tipo longitudinales, que son estas especies de filmaciones que yo les decía anteriormente, ¿ya? Y ahí tenemos tres principales estudios, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, en este caso, los estudios de tendencia, ¿ya? Los estudios de corte y los estudios de casos y controles, ¿ya? Vamos a ver cada uno de ellos con detalles y ejemplos, pero ¿qué es lo que hacen esto? Es que habitualmente siguen mirando hacia el futuro o partiendo de un resultado mirando hacia atrás. ¿Cuál es la evolución de un grupo de personas, de una población o de un grupo o de una subpoblación? ¿Ya? ¿Cuáles son las ventajas? Es que como siguen en el tiempo, ¿cierto? Pueden ver cuál es la incidencia, la evolución, vale decir, los casos nuevos que van apareciendo o eliminándose, ¿ya? Permiten otros tipos de cálculo como son el cálculo del riesgo, riesgo relativo, el odds ratio, el risk ratio, ¿ya? Eh, que son más indicadores de salud pública, y varios factores otros simultáneamente que yo pueda y quiera, ¿ya? Revisar. ¿Cuáles son las desventajas? Uno decía, bueno, entonces hago puros estudios longitudinales. Bueno, son caros, duran tiempo y muchas veces por lo mismo son muy difíciles de reproducir, ¿ya? Entonces, como les decía, em, estos estudios son obviamente muy importantes, ¿cierto? Porque permiten ver de diferente manera cómo nosotros abordamos una serie de variables. ¿Cuáles son los estudios de tendencia? ¿Ya? Es que miden el cambio de manera prospectiva, vale decir, mirando hacia adelante, de una población. ¿Ya? Una población, recuerden que no necesariamente son los mismos sujetos. ¿Ya? Vale decir, por ejemplo, que yo diga los estudiantes de kinesiología de la Universidad Pachacamita School. ¿Ya? Esa población, ustedes el día de mañana cuando egresen ya no va a ser más parte de la de esa población, ¿ya? Pero sin embargo yo siempre voy a poder extraer alumnos y alumnas de esa población para poder medir, por ejemplo, su estatura, por darle un ejemplo, como se puede ver acá en el ejemplo,
¿ya? Entonces yo puedo ver la generación, nos dice el 1900, pero no sé, la primera promoción que egresó, después la segunda, la tercera, y así todos los años ir viendo, ¿cierto? De esa misma población no son los mismos sujetos, pero sí puedo ir viendo esta tendencia, por ejemplo, de ir recolectando esta información. Luego tenemos los estudios de cohorte, ¿ya? Donde habitualmente los estudios de cohorte pueden ser retro y prospectivos, ¿ya? Habitualmente lo que ustedes van a encontrar es que son prospectivos, ¿ya? Por ejemplo, ¿no es cierto?, donde yo tengo varios grupos, ¿cierto?, varias poblaciones de personas, ¿ya? Y que pueden tener la idea es que ninguno de los participantes tenga, por ejemplo, hernia al núcleo pulposo, ¿ya? Y yo tengo participantes expuestos o no expuestos a un factor de riesgo, por ejemplo, lo que es manejo manual de carga, y los voy mirando hacia adelante, ¿ya? Y voy viendo desde ese punto de vista quiénes van desarrollando este ejemplo, ¿ya? Entonces, en este caso, vamos viendo cuáles son aquellos individuos que están expuestos a este factor de riesgo. Por razones obvias, yo no puedo hacer que alguien haga manejo manual de carga para ver hasta cuándo le sale una hernia en el núcleo pulposo, ¿ya? Y me había olvidado, en este caso hay un grupo que no está expuesto al factor de riesgo, ¿ya? De manera natural, ¿ya? Eso me es importante detener en ese punto, que es importante que tengamos un grupo 1, ¿cierto?, que no está expuesto al factor de riesgo manejo manual de carga, y un grupo 2 que sí está expuesto al factor de manejo manual de carga. Y yo los observo, por ejemplo, de aquí a 10 años y para ver, por ejemplo, yo lo que esperaría es que este grupo tenga mayor incidencia de núcleo pulposo que aquellos que no, ¿ya? Trabajadores de la construcción, por ejemplo, ¿ya? Incluso algunos también hablan de estudios de cohorte, le dicen, por ejemplo, las subpoblaciones, ya no necesariamente a la exposición o no, sino que van midiendo subpoblaciones, por ejemplo, dentro de la Universidad Pachacamita School, estudiante de kinesiología de primer año, ya ahí tenemos una subpoblación, ya. Entonces, como les decía, estos estudios básicamente lo que buscan es mirar estos cambios a través del tiempo en subpoblaciones o grupos más específicos también, se puede considerar así. Luego tenemos los estudios casos y controles, que habitualmente son retrospectivos, vale decir, miran hacia atrás, ¿ya? Donde yo parto con un grupo de personas que sí está expuesto, por ejemplo, al factor de riesgo fumar, ¿ya? O con dos grupos, ¿cierto?, de personas con un resultado, por ejemplo, que tienen cáncer de pulmón, ¿ya? Y en ese caso yo voy mirando hacia atrás cuál es la exposición a uno o a varios factores de riesgo que yo quiero ver en cantidad, en frecuencia, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, así fue como se descubrió el tema de la asociación fuerte de causalidad entre el pulmón y fumar, ¿ya? El cáncer de pulmón y fumar, ¿ya? Entonces, desde este punto de vista, las personas afectadas por la enfermedad son los casos, ¿cierto? Y los controles son las personas sin la enfermedad. Y son personas que habitualmente debieran tender a compartir ciertas características, ¿ya? Y yo miro retrospectivamente, partiendo del resultado, en este caso cáncer de pulmón, cuál ha sido la exposición que han tenido, por ejemplo, a cigarrillo. Entonces, como les decía, estos diseños que también se conocen de panel, miden ya, estos son ya los más complejos porque miden a un grupo de individuos, de sujetos, ¿ya? Podemos decir que los de cohorte también, pero habitualmente estos son así porque yo miro por ejemplo, al sujeto 1, que soy yo, ¿cierto?, el profesor que me está hablando con nombre y apellido, y después miro y lo voy entrevistando, ¿cierto?, o voy recolectando su información hacia atrás, ¿ya? O también puede ser hacia adelante, en el caso de los estudios de cohorte, ¿ya?, donde yo agarro sujetos propiamente tal, ¿ya? Habitualmente los de cohorte son subpoblaciones, pero también puede ser un estudio de caso y control mirando prospectiva también hacia adelante. Habitualmente son mirando hacia atrás, retrospectivos, pero pueden ser mirados hacia adelante, ¿ya? El problema de estos estudios obviamente es que son muy costosos y que además de conocer los cambios grupales, como grupo de individuos conocemos los cambios individuales, ¿ya? Se sabe, por ejemplo, qué casos específicos producen este cambio en la media, por ejemplo, ¿ya? Pero la desventaja es que a veces resulta muy difícil obtener exactamente a las mismas personas, o la mortalidad experimental, como se conoce, así que las personas deserten, puede afectar también el estudio. Pasando ya a los diseños experimentales, tenemos el diseño más básico, que son los preexperimentos, ¿ya? Los preexperimentos, habitualmente, ¿qué es lo que son? Son, como dice su nombre, una prueba piloto que se utiliza para
probar o ver cómo varía una variable antes de hacer un experimento propiamente tal, ¿ya? Por ejemplo, yo tengo un grupo, ¿cierto? Le aplico un tratamiento, no sé, aspirina, y observo cuál es el nivel en su, no sé, presión arterial, ¿ya? Y otro tipo de preexperimentos, ¿cierto? Otro tipo de diseño es que es un poquito más elaborado, donde yo tengo un grupo, ¿cierto? De hecho, en este que está acá, yo ni siquiera hago una medición basal de la presión arterial, ¿ya? Por ejemplo, lo que yo me esperaría es que aquí hubiera una observación de la presión arterial, pero en este caso eso no está, ¿ya? Entonces yo solamente le doy aspirina y veo si varía o no varía. Entonces digo, chuta, estoy bien, ¿ya? Estoy diciéndolo de forma bien burda, obviamente, ¿ya? Luego tenemos el estudio preprueba postprueba, que es un poquito más elaborado, donde tenemos un grupo, le mido la presión arterial, por ejemplo, después le doy la aspirina y mido la variación. Esto sería quizá un poquitito más elaborado, ¿ya? Pero como les decía, habitualmente son buenos para un primer acercamiento de manera exploratoria o como prueba piloto de un experimento para ver si es que la variación de la variable independiente produce o no produce un efecto significativo en la variable dependiente, ¿ya? Como les decía, no sirven para determinar causa-efecto y obviamente no hay una manipulación mínima de la variable independiente, es decir, no hay grupos de comparación, ¿ya? Solamente hay la variable, o sea, la manera en la cual yo puedo manipular una variable independiente es que yo le dé o no le dé aspirina, ¿vale? Es decir, que haya presencia o haya ausencia, ¿ya? Como les decía, podríamos decir que estos son pilotos, ¿ya? Pasando ya a los diseños experimentales, tenemos los dos grandes tipos, que son los experimentales puros y los cuasi experimentales, ¿ya? Vamos a ver cuáles son las características de cada uno, ¿ya? En primer lugar, en los experimentales, ¿ya? Habitualmente tenemos grupos de comparación, ¿vale? Es decir, tenemos un grupo que recibe, por ejemplo, siguiendo el ejemplo anterior, la aspirina, y un grupo que no la recibe, ¿ya? O recibe el tratamiento conservador. Ambos grupos son equivalentes, ¿ya? Vale decir que hay una equivalencia inicial, vale decir donde tenemos emparejamiento, quiere decir que están los dos grupos balanceados, por ejemplo, en género o sexo, en experiencia de uso del mouse, como veíamos anteriormente, entre otras cosas. Bueno, y vale básicamente que estén bastante equilibrados, ¿ya? Y la equivalencia durante el experimento es que tenemos un protocolo único para evitar que la variable independiente se modifique. Ya tenemos un procedimiento, una receta establecida. Muchos autores dicen que los experimentos puros, propiamente tal, son solamente en animales, ¿ya? Porque básicamente uno puede hacer lo que uno quiera, controlar 100%. ¿Ya? Tenemos una aleatorización prácticamente igual. Ustedes saben que los ratones que se utilizan para experimentar son todos clones y vienen todos genéticamente igual. Puedo controlar cuánto comen, qué es lo que comen, cuánto beben, qué es lo que beben, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, obviamente que eso en las personas es imposible, ¿ya? Entonces, obviamente que en animales habitualmente se entiende como experimentos del punto de vista conceptual. Nosotros lo vamos a definir así, ¿ya? Igual van a encontrar ustedes algunos autores o quizá algunos profesores que sí le digan, por ejemplo, los ensayos clínicos controlados que vamos a ver a continuación, a experimentales puros, ¿ya? Pero habitualmente es como una consideración que son solamente en animales por este grado de control extremo que puede haber. Como les decía, el estándar dorado de los ensayos, de los estudios experimentales en seres humanos son los ensayos clínicos controlados en humanos, ¿ya? Donde habitualmente hay una hipótesis donde se evalúa uno o más tratamientos, la muestra es aleatorizada y hay un enmascaramiento, ¿vale? Es decir, hay un ciego, un doble ciego, incluso hasta un triple ciego, ¿ya? Esto quiere decir, de aleatorización de la muestra, quiere decir que un grupo de individuos va al grupo experimental, vale decir, al que recibe el tratamiento propiamente tal, la aspirina o lo que sea, o la vacuna, ya que estamos en esa época, y un grupo de control que recibe el tratamiento convencional o un placebo, ¿ya? Por ejemplo, el caso de la vacuna, una inyección salina, ¿ya? Y un enmascaramiento o un ciego, doble ciego, triple ciego, ¿qué es lo que quiere decir? De que los pacientes no saben si están recibiendo la bolita de menta, ¿cierto? O la inyección salina, o la vacuna, o la aspirina, ¿ya? Quien administra ese tratamiento no sabe si es que lo que está administrando es el placebo, ¿cierto? O el tratamiento experimental propiamente tal, vale decir, la aspirina o la vacuna. Y triple ciego es que quien evalúa los efectos tampoco sabe a quién está midiendo. ¿Ya? Eso implica obviamente que hay un nivel superior jerárquico que sí sabe cómo está estructurado el experimento, pero esto es para evitar el sesgo, ¿ya? Como hablábamos en las clases iniciales. Entonces, como les decía, en estos ensayos clínicos controlados también, por ejemplo, acá hay uno de fisioterapia que ustedes podrían revisar, ¿ya? En el dolor.
Entonces, como les decía, siempre es importante que haya equivalencia a los grupos con aleatorización o con emparejamiento, ¿ya? Y ver si eso básicamente es para ver que una variable puede afectar el género, ¿cierto? Entonces, obviamente, yo tengo que tener la misma cantidad de hombres y de mujeres en un grupo y en el otro, por ejemplo, ¿ya? ¿Cuáles son los diseños de tipo cuasi experimental? Ya que es el otro gran diseño. ¿Ya? Yo me atrevería a decir que la mayoría de los diseños en humanos son cuasi experimentales. ¿Ya? Salvo los ensayos clínicos controlados, la mayoría son en humanos. ¿Ya? Son aquellos donde los grupos no son asignados al azar, sino que ya están. ¿Ya? Por ejemplo, yo quiero comparar, vale decir, no hay un emparejamiento. Por ejemplo, que yo quisiera comparar cuál es el nivel o la eficacia, por ejemplo, voy a replantearlo, me aprovecho de la realidad ecológica, ¿vale? Es decir, de lo que está sucediendo en la realidad, en el terreno, en la realidad, para recolectar mis datos, ¿ya? Donde estos grupos están formados previamente. Por ejemplo, justo sucede que en un lugar de trabajo a las personas, por darles un ejemplo, les dieron un tipo de calzado y a la otra mitad no les dieron ese tipo de calzado y yo comparo los efectos que tienen eso, por ejemplo, en el dolor, ¿ya? Yo no estoy interviniendo, probablemente tal, y los grupos están formados, ¿ya? Están previamente formados, ¿ya? Esa es como una característica de los cuasi experimentos, ¿ya? Entonces, como les decía, los experimentales puros, podríamos decir que en realidad la mayoría son en animales, ¿ya? Pero podríamos también clasificar los ensayos clínicos controlados como experimentales también. Donde las características, como les decía, de los experimentos es que los grupos sean equivalentes, ¿cierto? Sean aleatorizados y sean con enmascaramiento y estén con este equilibramiento inicial. Bueno, respecto a los niveles de evidencia que nosotros podemos encontrar, por ejemplo, si queremos recomendar un tratamiento en particular, podemos ver esta siguiente tabla, ¿ya? Donde clasificamos de los tipos de estudio desde el 1 hasta el 4, los niveles de evidencia, siendo mientras más cercano al 1A, más alto el nivel de evidencia, más fuerte, vale decir, es menos probable que los resultados sean producto al azar, y mientras más abajo, esa probabilidad es bastante mayor, o sea, es más probable que sea al azar, ¿ya? El 1A son los estudios de metaanálisis. El metaanálisis es básicamente un estudio estadístico sobre, valga la redundancia, las estadísticas de los ensayos clínicos controlados, ¿ya? Donde hay muchos o varios estudios o ensayos clínicos controlados de un tratamiento en particular, por ejemplo, y se hace una prueba estadística para ver cuál es la variabilidad, ¿cierto?, de estos diferentes estudios, ensayos clínicos controlados de la misma variable, ¿ya? Luego, de repente esa información no está, entonces yo encuentro o busco algún estudio que sea de evidencia 1B, que es de al menos uno ensayo clínico controlado, ¿ya? Con las características de un experimento puro, como veíamos anteriormente. Quizás eso no está, entonces bajamos al nivel de evidencia 2A, que es la evidencia obtenida al menos de un ensayo clínico no randomizado, ¿ya? Vale decir que no tenemos asignación al azar de los sujetos a un grupo u otro, sino que se asignan sin randomización, sin una aleatorización, ¿ya? Quizás eso no está disponible y entramos al 2B, ¿vale? Es decir, donde tenemos la evidencia de al menos un estudio cuasi experimental, ¿vale? Es decir, donde los grupos están formados previamente, ¿ya? Y habitualmente yo no intervengo tanto en la variable independiente. Si eso no está, pasamos al nivel 3, donde ya vemos estudios descriptivos o cualquier tipo de diseño no experimental, ¿ya? Como estudios de correlación o casos o control, ¿ya? Y luego, ¿cierto? Tenemos evidencia tipo 4, que es la obtenida, ¿cierto? Por ejemplo, opiniones de expertos, reportes de comité, ¿vale? Es decir, todo lo que tenga que ver con opiniones, ¿ya? De expertos, que obviamente son importantes. Ahora, eso también tenemos aquí un nivel de información con respecto a las guías de práctica clínica. Por ejemplo, una guía de rehabilitación de cadera, por ejemplo, que está basado en cualquiera de las 1, ¿cierto? 1A, 1B. Las tipo B, ¿cierto? Grado B, en evidencia tipo 2, la grado C, de evidencia tipo 3 o extrapolada, o más o menos inferida así de la 1 y 2, ¿no es cierto? Y D, que son ya básicamente basadas en la categoría 4 o extrapoladas de una serie de, tenemos un poquito de 1, 2 y 3 de diferentes fuentes, ¿ya? Básicamente eso es. ¿Por qué les comento esto? Porque esto es una muy buena manera de poder hacerse una idea de cómo yo puedo juzgar un tratamiento en particular o la recomendación de un tratamiento en particular, ¿ya? Entonces, habitualmente yo debería tratar de apuntar lo más arriba posible en ambas categorías, pero muchas veces el estado del arte no lo permite, ¿ya? Porque no está esa información. Entonces, tenemos que ir buscando idealmente lo más arriba posible.
Espero que esta clase haya sido de su agrado y nos veremos pronto.